Hola Piscis, yo soy Sami, bienvenidos a este su canal. El día de hoy quiero que hagamos un ejercicio súper especial de llamar las cosas por su nombre. Entonces vas a pensar en aquellas cosas que te hacen falta en este preciso instante, ya sea de salud, dinero, amor, y vas a llamarlo y diciendo yo soy salud, yo soy dinero, yo soy amor, todo aquello que te haga falta. Y si tú deseas escribirlo en los comentarios del video, también lo puedes hacer. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que mires tu signo ascendente, ya que de otra manera esta lectura quedará totalmente incompleta. ¿Cómo la haces? Bueno, en la descripción del video está un link para que lo calcules y también hay otras cosas súper especiales para ti. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes. Este angelito te dice, lo divino te ayuda a gobernarte. Mira, tal vez hay cosas que te sacan de casilla. A todos nos sucede en algún momento que hay cosas que nos sacan de casillas. Y este angelito te está invitando muy especialmente a que acudas a tus guías espirituales para poder controlar esos impulsos que puedes tener en algún momento de decir cosas o hacer cosas de las cuales después te puedas estar arrepintiendo o tener consecuencias fatales para ti. Entonces, la invitación es que cultives tu vida espiritual. Si no crees en nada, bueno, cree en ti mismo, pero que pidas a las fuerzas divinas para poder gobernar aquellos impulsos que tengas y que te puedan generar algún problema, alguna dificultad en algún momento. Bueno, voy a comenzar la lectura para las personas que están en una relación en este instante. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué piensa de ti, qué siente por ti tu persona especial, perdón. Eh, la verdad es que tu persona especial es bastante celoso, bastante celosa contigo. Es una persona que no se mide para demostrar esos celos tan arrolladores, arrasadores que siente por ti. Se siente muy inseguro, muy insegura y teme muchísimo que la relación de ustedes fracase. Es una persona que está con un temor, con una angustia, con una ansiedad bastante fuerte de que las cosas se vayan a terminar entre ustedes. Y esto la verdad es que está afectando la relación de ustedes en este momento. Tienes que hablar con tu persona especial o también si esto es una lectura en espejo. Bueno, y la verdad es que si las cosas siguen de esta manera, el futuro de la relación de ustedes no se ve nada claro. Bueno, lo único claro que se ve en la relación de ustedes es que aumente la frustración, aumente los conflictos y más que esto va a estar como atizonado, como le digo, lo van a sazonar otras personas que van a estar interviniendo en esta situación, dándole malos consejos a ti, a tu persona especial también, van a estar atizonando ese fuego para que ustedes la verdad se abandonen y que no sigan con la relación que ustedes tienen en este momento. Si tú quieres que la relación de ustedes mejore, si tú quieres que la relación de ustedes se salve, bueno, este es el momento preciso de actuar. En lo de ustedes no es falta de amor, más bien es falta de comunicación y falta de compenetración, falta de conocerse más un poco el uno al otro, saber cuáles son los reales objetivos que tienen ustedes con esa relación y bueno, y seguir adelante. Y si ya definitivamente no quieren seguir adelante, bueno, terminen la relación, cierren ese ciclo de una manera bastante sabia y bastante amorosa. Vamos a ver qué te dice el angelito el día de hoy. Dice, habrá castigo y reconciliación. Mira, wow y super wow. Cada quien va a recibir su merecido, las partes de la relación, ya sea lo que hayan sembrado, ya sea lo que hayan sembrado sea malo, pero al final de toda la situación ustedes van a lograr reconciliarse, van a lograr salvar la relación de ustedes y seguir adelante, pero de una manera más madura, más pausada y más sabia. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta es la carta de la tejedora y de manera derechita. Esto me habla acerca de la protección que ustedes tienen, bueno, y de que la verdad ustedes van a lograr salir adelante ya con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, así como está esta tejedora punto por punto tejiendo la relación de ustedes, fijándose bien en los detalles, que quede algo bonito, que quede algo sano, que quede algo armonioso y que los beneficie a ustedes y también a las demás personas que lo rodean a ustedes. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos que están en una relación en este momento. Les mando mucha luz, mucho amor y vamos para adelante si eso es lo que ustedes desean hacer con esta relación. Ahora vamos con las personas que en este momento están solteritos y solteritas y que consultan el horóscopo del día de hoy. Bueno, vamos a ver.
Em, Mira, tú tal vez estás como queriendo emprender un viaje o alguna cuestión, pero has tenido unos obstáculos, has tenido unos percances más que todo de cuestiones económicas. Pero mira que vas a recibir el apoyo de una persona mayor a ti, una persona muy seguramente del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, que es bastante generosa contigo, generosa contigo y que te va a ayudar mucho para esta cuestión. Es un viaje que realmente te conviene a ti hacer porque al parecer vas a encontrar cosas fabulosas en ese viaje. Mira que también hay personas en tu familia que te quieren realmente, que te estiman, que quieren apoyarte en absolutamente todo lo que tú te propongas. Ya en cuestiones de un futuro más bien cercano, mira que tienes que tener mucho cuidado con el lugar donde tú estás trabajando, ¿ya? Porque hay personas bastante egoístas, superficiales y que lo único que buscan es su propio beneficio. No te vayas a dejar caer en alguna trampa porque podrías estar peligrando tu trabajo. Bueno, a tu familia llega una noticia totalmente maravillosa, algo que ustedes están esperando, no sé, algo de la salud de alguien o algún préstamo, alguna cuestión que ustedes están esperando en su familia se va a dar definitivamente de una manera bastante buena. Mira que a pesar de esos problemas y dificultades que te quieran presentar a ti algunas personas de tu entorno laboral, mira que a la larga tú vas a salir triunfante de eso porque la luz va a salir a brillar. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy, qué consejo, qué luz, qué orientación te dan para el día de hoy. Mira, este angelito te dice, la misericordia te inspirará. Bueno, vas a tener la oportunidad totalmente maravillosa de, no sé, de ser misericordioso con alguien. Bueno, de alguien que tal vez te está queriendo hacer daño, te está haciendo daño, pero que la verdad le va a llegar como su hora de pagar las cosas y vas a ver que esa persona va a estar sufriendo bastante y te va a causar bastante pena y tu corazón se va a llenar como de ternura y vas a perdonar a cierto personaje que te hizo mucho daño y que la verdad la va a comenzar a pasar muy mal. Vamos a ver el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta es la carta de el amor y el deseo, pero de manera invertida. Tienes que tener mucho cuidado de tus bienes, de tu dinero, de lo que tú tienes. Ten mucho cuidado de si te quieren hacer firmar papeles de alguna propiedad que tú tengas o algún dinero que tú tengas, porque hay personas más malintencionadas que quieren arrebatarte lo que tú tienes. Personas que tal vez se están mostrando como amigos o como amigas y que a la larga en realidad no lo son. Bueno. Te mando mucha luz, mucho amor y vamos para adelante, mis solteritos y solteritas. Ahora vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a las personas que están preguntando acerca de negocios o acerca de su economía. Mira, ha llegado un momento de un quiebre para ti, un antes y un después. Has tomado la decisión tú de cortar con algo, finalizar con algo relacionado con negocios o con tu economía y de comenzar algo totalmente nuevo. El angelito te está diciendo que sufrirás una transmutación. Bueno, algo totalmente espectacular porque va a ser lo que, o sea, vas a comenzar a hacer una actividad económica muy diferente a la que tú has estado acostumbrado, pero la verdad es que te va a ir muy bien. No solamente vas a crecer en economía, sino también en tu aspecto personal de crecimiento personal. Bueno, esta es la carta del peregrinaje de manera invertida. Me está hablando acerca de aquellas utilidades en todos los aspectos de tu vida, ya sea de dinero, de satisfacción que tú estás teniendo ahora y que no te satisfacen tanto. Bueno, entonces busca otro camino, busca otra alternativa para tu economía, para tener tu sustento y el de tu familia. No te digo que sueltes lo que tienes ahora ya mismo, sino que hagas un proyecto, un plan y que des pasitos hacia allá para que en algún momento ese sea tu medio principal de ingresos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.